Se cayó definitivamente la sesión en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Allí en La Plata no habrá por lo menos debate por ahora, después de mucha discusión, mucha postergación. No habrá sesión. Acaba de caerse la sesión en la cual iban a tratarse temas y asuntos muy importantes, ¿eh? Javier Lozano, contanos detalles. Federico, lo adelantamos hace unos minutos que era muy difícil que hoy el Senado definitivamente tratara esta suba de impuestos para la provincia de Buenos Aires. No hubo acuerdos entre los dos principales bloques. Estamos hablando del oficialismo, del Frente de Todos y de la oposición, de Juntos por el Cambio. Así que hace minutos se acabaron las prórrogas, se acabaron los cuartos intermedios porque se cayó definitivamente la sesión y ahora es una incógnita cuándo se va a convocar, porque reglamentariamente tienen que pasar 48 horas, 2 días hábiles. Ya el lunes, que era otra de las posibilidades, hay asueto en la provincia, pero bueno, al caerse la sesión y no tener otro cuarto intermedio, va a ser imposible que hasta el próximo año, hasta los primeros días de enero, pueda tratarse la ley que mandó el Ejecutivo que comanda Axel Kicillof. Esto porque no hay acuerdos. Se mantuvo la oposición en que debía bajarse el tope del 75% y como no hubo acuerdo en ese punto, la sesión se cayó definitivamente, Paula. Sí, entonces, no sé si ya se había pedido extraordinarias para enero o se va a pedir, digamos, el tratamiento se va a dar en enero, eso es confirmado. Sí, pero se tiene que convocar una nueva sesión porque se barajaba la posibilidad de que hoy, ayer no hubo acuerdo, que hoy tampoco, se mantuviera el cuarto intermedio y la prórroga y se podía sesionar el próximo lunes. Más allá de que haya asueto, estaban todos los mecanismos para convocar al personal, empleados administrativos, taquígrafos, bueno, estaba todo previsto, pero no hay acuerdo político. Al no haber acuerdo político se cayó la sesión definitivamente, se tienen que sentar nuevamente a negociar. A las 5 de la tarde, en las escalinatas de acá del Senado de la provincia de Buenos Aires va a haber una conferencia de prensa con los principales referentes de la oposición, es decir, de Juntos por el Cambio, radicales, gente de PRO. Va a venir el intendente Jorge Macri, también va a estar el intendente Julio Garro de la Ciudad de La Plata, con los principales referentes legislativos para explicar por qué no dieron quórum y por qué se cayó la sesión. Pero, esto a las 5 de la tarde. Javier, a ver, en principio lo que pasó y lo que venimos contando es que la oposición no estaba de acuerdo, quería introducir cambios, el oficialismo dijo que lo único que pretendía la oposición era poner palos en la rueda y a partir de allí estos puntos de no contacto o estos no puntos de contacto que terminan en esta situación que en realidad se vio venir en tu última salida, en los últimos minutos, pero que ciertamente pone un signo de interrogación muy importante en torno al futuro cercano, ¿no? Bueno, esto lo venimos viendo desde ayer, Federico, cuando la sesión fue convocada a las 3 de la tarde, se demoraba en comenzar, comenzó a las 4:15 aproximadamente, con una prórroga hasta la medianoche para que definitivamente hubiese tiempo de negociar. Hubo muchas reuniones de los senadores y diputados de la oposición con los principales ministros, tanto el jefe de gabinete como los ministros del área económica del gobernador Kicillof. En el anexo del Senado, aquí 2 cuadras, en 49 y 7, esta reunión duró casi 2 horas y media. Cuando volvieron a la noche ya se decía que era casi imposible que se pudiera sesionar, pero en definitiva, 12 menos 5 de la noche se convocó de nuevo a la sesión, se pasó un cuarto intermedio para hoy al mediodía y ya el día pareció muy difícil que pudiera prosperar esta sesión, ya que se mantenían irreductibles, tanto oficialistas como opositores, para tocar una coma del proyecto que mandó el gobierno, es decir, con las mismas alícuotas, con esa progresividad en los impuestos, principalmente inmobiliario urbano y rural, con cuotas que iban desde el 15 hasta el 75% para los contribuyentes de mayor poder adquisitivo. Como no se modifica, la oposición decide no darle quórum, ya que el Frente de Todos no tiene mayoría en el Senado. El proyecto entró por el Senado y al no tener mayoría necesitan sí o sí de consensos que no existieron, por supuesto, ni ayer ni hoy. Así que la sesión se acaba de caer. Lo que pasa es que escuchábamos también, y ahora va para en detalle también Marcela Pagano, ¿no? Respecto de estas alícuotas, estos porcentajes. Desde la oposición lo que se decía con cierta claridad, ¿no? Es decir, este es un ámbito de debate. Es decir, no nos quieran imponer sin que se corrija ni una sola coma del proyecto original. Vamos a debatirlo, vamos a discutirlo, y aparentemente ahí no había mucha flexibilidad. Pero por parte del oficialismo lo que se decía era: no hay interlocutores porque habla uno, habla el otro, la exgobernadora no está, no hay voceros calificados. Mucho lío, es decir, no se ponen de acuerdo y terminamos en una situación que, Javier, vos decías recién. ¿Qué es lo que se prevé? ¿Qué se supone que puede pasar a partir de esto? Posiblemente a las 5 de la tarde en conferencia de prensa tengamos alguna pista.
Bueno, hay que ver si en esa cohesión que tiene la oposición, es decir, de la actual oposición de Juntos por el Cambio, si van a estar acá en conferencia de prensa los presidentes del bloque de diputados y senadores, esto integran radicales y también legisladores del PRO, con intendentes, tanto el intendente de La Plata como el intendente Jorge Macri. Bueno, ahí vamos a preguntarle esto, si hay interlocutores válidos por parte de ellos, si es distinta la situación en el bloque del Senado del Diputados, porque en el bloque de diputados sabemos que hubo no una decisión, pero sí una diferenciación entre quienes responden al ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Bueno, acá en el Senado eso no lo notamos, o por lo menos no lo hicieron notar. Quizás lo que vos dijiste de que los principales funcionarios del gobierno provincial dicen que ellos no encuentran interlocutores válidos. Claro. Bueno, vamos a verlo esto, vamos a preguntarlo a las 5 de la tarde. Entendemos que van a dar las razones de por qué no hubo acuerdo, por qué se cayó la sesión, si definitivamente ellos van a acompañar las primeras medidas económicas que manda el gobierno provincial. Ellos dijeron que sí, que iban a acompañar, pero esa posición irreductible de no tocar una coma y de no bajar los porcentajes a ese techo del 75%, parecen haber sido determinantes en este fracaso legislativo, el primero importante de la gestión Kicillof, ¿no? Vamos a incorporar a Marcela Pagano para poder desmenuzar un poquito esto que vos explicabas hoy, ¿no? El nivel de porcentajes y por lo menos a dónde quiere llevarlo, Marcela, la oposición, ¿no? Poder encontrar un punto de encuentro entre ese 75% y el 55%. Claro, el peso del impuesto inmobiliario urbano y también del rural iba a incrementarse en función de la propuesta que tenía este texto de ley impositiva. ¿Hasta cuándo? Hasta un 75%, como recién Javi Lozano lo estaba manifestando. ¿Qué dicen desde Juntos por el Cambio? Nosotros entendemos que tengan que cuidar la recaudación. Ahora, no se entiende y no se explicaría por qué ajustarían por encima de la proyección de inflación, que incluso es de este año, ¿no? Están ajustando impuestos por lo que es la inflación 2019, pero que entra en vigor y se siente en los bolsillos de los bonaerenses en el año próximo, 2020. Ese es el límite, 55%, que es la proyección de las consultoras privadas. Todavía no cerró diciembre, pero se acercaría a ese número. Parece lógica la propuesta, ¿no? La propuesta parece lógica. También hay que entender que cuando uno hace un desagregado y pone el mapa de la provincia, por ejemplo, en el caso del impuesto inmobiliario, que alcanza a aquellos que tienen una propiedad, las viviendas que estarían siendo alcanzadas por el incremento mayor, es decir, una actualización de su cuota del 75%, son prácticamente la mitad. Entonces, esto también hay que atenderlo, porque cuando se dice que el peso recaiga sobre quienes más tienen, hay que decir, sería sobre casi la mitad de los bonaerenses. Que no son, digamos que la mitad no es que la mitad de los bonaerenses son los que más tienen. No necesariamente, claro, incluso, digamos, mira, el nivel de ingreso no da que la mitad de la provincia tiene un gran nivel de ingreso. Absolutamente. De hecho, otro de los argumentos que escribían desde el campo, en donde hay una actualización propuesta por la cantidad, o sea, por la evaluación fiscal, pero también por la cantidad de hectáreas, así se establecieron los topes. Lo que dicen es, yo puedo tener un enorme campo que no sea redituable porque pasó por sequía tras sequía. Claro. Entonces, ¿por qué no se contempla la rentabilidad del campo a la hora de computar un aumento en la cuota que pagamos por el impuesto rural? Todo eso fue, digamos, atendido por la oposición, que quería manifestar algunos cambios en este horizonte. Y también hay que decir que puso énfasis Juntos por el Cambio en algunas modificaciones de las alícuotas de ingresos brutos. Recordemos que ingresos brutos era producto del consenso fiscal que se había pactado el año pasado, uno de los impuestos que las provincias tenían obligatoriamente que bajar. Hace pocos días se manifestó vía esta ley la posibilidad de que el consenso fiscal quedara fuera de lado, es decir, las provincias hoy tienen vía libre para mantener las actuales alícuotas de ingresos brutos o incluso aumentarlas. ¿Qué dicen desde Juntos por el Cambio? ¿Cómo se explica si están buscando atender las necesidades de quien menos tiene en la provincia de Buenos Aires, que por ejemplo duplique la propuesta de ley impositiva de Kicillof la alícuota de ingresos brutos para la producción de medicamentos de la provincia? Es decir, todo medicamento grabado por la provincia de Buenos Aires, cuya producción está en la provincia de Buenos Aires, iba a sufrir un salto en la alícuota de ingresos brutos hoy del 1,5 al 3,5%. El peso impositivo, entonces, sobre el precio final, decían los productores, va a más que duplicarse, va a ser superior al 100%. Claro.
Después Y podemos eso se va a discutir, trasladar, claro, digamos. después podemos discutir si corresponde o no el traslado automático al consumidor, pero por lo pronto Una ya tenemos parte- la experiencia tal cual. Una de que parte generalmente sabemos eso que lo van a hacer. sucede. Entonces se encarece algo que es indispensable para la vida de muchos bonaerenses y por sobre todo de mucha población, Claro. porque muchos de esos medicamentos después se distribuyen en la esfera nacional. Esos son algunos de los argumentos que pusieron por el lado de Juntos por el Cambio como condición sine qua non para que no saliera esta ley y bueno, la negociación quedó Marce, empantanada. vos sabés que ayer cuando charlábamos sobre este tema, a mí me llamaba la atención un dato que vos dabas, ¿no? Que desde la oposición decían, esto va a afectar al 50%, lo repetías recién. Y del oficialismo decían apenas el 2%, es decir, ya presentado el tema, viendo que unos decían que afectaba al 2% y otros al 50%, decía, la verdad es que el punto de contacto es muy lejano. Sí, después ¿no? dieron marcha atrás con Ajá. el argumento del 2%. Sí. Fede, lo que empezaron a decir es, no, en realidad no hablemos de porcentajes, Bueno. sino de cuotas, porque en promedio sería un salto en la cuota de 4.000 pesos para familias que lo pueden sostener, porque en su mayoría estamos hablando, dicen desde el oficialismo, desde la gobernación, de casas que están dentro de los countries. Cuando uno mira la base de datos fiscal que no la elaboró este gobierno, no es de Kicillof, porque en realidad como no hubo un revalúo, estamos usando las mismas bases de datos fiscales desde el año 2017. En verdad, en rigor, no es la mitad de las viviendas de la provincia de Buenos Aires que están dentro de countries. Así que hay muchas casas que están en otro tipo de barrios que también serían alcanzados por la máxima suba propuesta impositiva. Claro.